Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de desarrollo de hoy. Queremos hacer que las experiencias de usuario de las personas que visiten nuestras páginas y aplicaciones sean lo más agradable posible. Esa es la razón por la cual todos los productos que nosotros desarrollamos van a tener una componente gráfica importante. Para maquetar la interfaz de usuario vamos a necesitar un esfuerzo grande en ubicar elementos armónicamente, combinar los colores, editar ilustraciones o fotos, definir la fuente, definir el tamaño de letra o los tamaños de letra. En este video nos vamos a centrar en todo lo que un desarrollador debería saber acerca de tipografías. Dentro de las tipografías encontramos dos tipos de tipografía principal. Una es la tipografía tipo serifa, que tiene serifa, y la otra pues es la tipografía sin serifa. Las serifas son los remates o los terminales, que son estos adornos que encontramos en los extremos de las líneas de los caracteres tipográficos, que pues en este caso nuestros caracteres tipográficos son estas letras que tenemos aquí. Este tipo de tipografías son muy utilizadas para escribir grandes cantidades de información o textos demasiado largos. Eso pues debido a que comúnmente son más cómodas de leer para las personas, ya que los extremos de las serifas pueden hacer una línea imaginaria que nos ayude a tener mayor continuidad sobre la lectura y no nos pase que por ejemplo nos saltemos de línea, o de hecho la lectura tiende a ser mucho más cómoda con las serifas. Estas tipografías son altamente utilizadas sobre todo en medios impresos, en libros. Entonces muy probablemente si ustedes cogen algún libro de sus casas se van a dar cuenta que las tipografías que utilizan son tipografías. Tenemos también las fuentes sin serifa, y las fuentes sin serifa son estas, o de palo seco se llaman también. Son aquellas que no tienen remate y son una simplificación de este tipo de tipografías. Este tipo de tipografías resaltan mucho y son fuentes mucho más modernas y son más limpias, por lo cual se utilizan mucho más en medios digitales y en sitios web. Si ustedes comparan el tipo, o si ven el tipo de letra que se utiliza en Instagram o en Facebook o en la mayoría de redes sociales que nosotros utilizamos, generalmente son fuentes que no tienen serifas. Podemos encontrar diferentes tipos de fuentes. Tenemos las fuentes casuales, que indican un mensaje, y aquí tengo un ejemplo de dos textos que están escritos con fuentes casuales. Primero este y segundo este. Hay uno de esos dos textos que no se ve bien con esa fuente, porque la fuente expresa relajación, expresa comodidad, expresa amistad. Y uno de esos mensajes no se ve identificado con ese tipo de características. Tenemos las fuentes neutrales. Las fuentes neutrales se utilizan para poner mensajes que no tengan un significado más allá de su contenido textual, por lo cual son tipografías que son muy accesibles a que todas las personas la puedan leer, inclusive cuando tienen deficiencias visuales. Las letras son redondas, tienden a ser muy simétricas. Luego tenemos las letras exóticas, que de por sí mismas ya expresan un mensaje con el tipo de letra. Por ejemplo, tenemos este mensaje que dice noche de comedia. Ya el mismo mensaje es además un isotipo. Y las fuentes gráficas, que se utilizan básicamente en todo el resto de escenarios. Cada fuente tiene una familia de la que hace parte y cada familia tiene diferentes variaciones. Por ejemplo, tenemos una fuente llamada Roboto, y Roboto es una familia bastante rica, por lo tanto tiene muchas variaciones. Aquí yo puse 4 ejemplos de diferentes variaciones de esta familia. Entonces tenemos Roboto regular, tenemos Roboto Black, cuya, digamos, esa regular es la que se utiliza normalmente, digamos, es la que sale normalmente. Luego está esta Roboto Black, que es muy parecida a una negrita, pero es un poco más delgada. Tenemos esta que es Roboto Teen,
que nos es muchísimo más delgada que la Roboto regular. Y tenemos Roboto Medium, que es un intermedio entre Black y regular. Y como estas, pues hay muchas otras variaciones dentro de esta misma familia que es la fuente Roboto. Cuando nosotros descargamos una familia de fuentes, nos descargamos tanto la familia con todas sus posibles variaciones. ¿Cómo hacemos para seleccionar correctamente un tipo de fuente? Entonces, si nosotros vamos a hacer un contenido que frecuentemente va a necesitar cambiar entre títulos, subtítulos, diferentes partes de como si estuviéramos como conversando de alguna forma con nuestro lector, es recomendable que utilicemos una o dos fuentes máximo 2 fuentes, y esas 2 fuentes intentar que, si vamos a escoger 2 fuentes, intentar que entre esas 2 fuentes no se parezcan demasiado para que haya un cierto descanso entre una u otra, o que de alguna forma tenga sentido ese cambio de fuentes. Si vamos a seleccionar una fuente, la idea es que esa fuente sea de buena familia. ¿Qué quiere decir que sea de buena familia? Pues que tenga una gran variedad en la forma en la que van apareciendo los caracteres, siendo que es la misma tipografía. Por ejemplo, tengo aquí 3 casos, en donde tengo 4 casos. En este primer caso, tengo una única fuente que tiene combinaciones de un tipo Black con un tipo Tiny. Entonces Black, pues porque es más gruesita, Tiny porque es más delgadita. Aquí tengo una combinación de 2 fuentes, una con serifa, una sin serifa, y vemos que el contraste entre las dos es bastante notorio. Y por aquí tengo una combinación de una fuente decorativa y una fuente que es gráfica, y dentro de esta fuente, como es una fuente de una buena familia, tengo una combinación de la misma fuente en dos estilos. Entonces simplemente normal o regular, y aquí tengo una que es itálica. Entonces esos son el tipo de combinaciones que nosotros podemos hacer con las fuentes. Si nosotros vamos a tener, digamos, textos que van a ser siempre texto, subtítulo, título, subtítulo, etc., por el bienestar de la lectura es bueno utilizar únicamente una fuente y utilizar, digamos que en este caso nos valemos mucho más en el recurso de las variaciones de esa misma fuente. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una única fuente que es esta Sans Pro, y dentro de esta Sans Pro yo tengo la variación Black para hacer este título, luego tengo un subtítulo con una semi-bold y luego tengo Tiny para el texto como tal. Entonces esto nos va a permitir a nosotros hacer unas buenas combinaciones que le ayuden a la persona a tener una lectura agradable de lo que nosotros estamos haciendo, y dependiendo de si nosotros queremos hacer algo más comunicativo o si queremos hacer tipografía de edición. Algo importante para tener en cuenta dentro del manejo de la tipografía es la jerarquía. Entonces siempre mantener la jerarquía le indica a la persona que está recibiendo la información en qué centrar la atención. Los humanos, por defecto, tendemos a ser perezosos en la lectura. Eso implica que cuando nosotros tenemos una vista rápida de una página, una aplicación, de una brochure, de lo que sea, intentamos fijar la atención únicamente en las cosas que sean más llamativas. Por lo tanto, la jerarquía nos va a permitir a nosotros establecer qué es más importante y en qué queremos que nuestro lector centre más la vista. Entonces la jerarquía nos va a permitir hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo de una tarjeta o de una firma, por ejemplo, en donde pongo toda la información de corrido, y todo el texto es completamente igual. Entonces en ese caso, fíjense que no, de alguna forma uno no tiene un referente de qué es lo más importante.
si centro la información, la vista en el correo, si centro la información en el cargo, si centro la información en el nombre. Es difícil entenderlo de esta manera. Sin embargo, una reorganización a través de las jerarquías nos va a permitir centrar la atención a lo que yo más quiera. Por ejemplo, como es una carta de presentación, quiero que mi nombre sea lo primero que aparezca y que lo segundo que más subraye sea que soy analista de información, y el resto de datos van a tener la misma relevancia. Entonces, en este caso, estoy valiéndome de las mayúsculas para hacer un énfasis en el nombre. Si quiero que, por ejemplo, mi nombre no se tome como este es mi nombre, buenas tardes. Fíjense que esto tiende a ser un poco más serio, como si yo me presentara con alguien y le dijera buenas tardes, mi nombre es Dora Suárez y ya, sino que quiero que sea un poco más comunicativo, que quiero que sea un poco más espontáneo o que sea un poco más casual. Entonces utilizo una fuente decorativa, una fuente exótica, para indicar pues mi nombre. En este caso ya estoy hablando de que mi nombre lo estoy utilizando como una marca, y luego sí que estoy utilizando variaciones de la misma tipografía que ya tenía aquí, y en este caso me estoy valiendo no tanto de resaltar esto con semibold, sino que estoy utilizando el recurso de hacer más grande el espaciado entre las diferentes caracteres que conforman este conjunto de palabras, y el resto pues lo dejo igual porque no quiero resaltarlo mucho más allá de lo que significa que es un correo electrónico en una página web. Cuando estamos hablando de títulos o cuando estamos hablando como de un contexto grande y que lo más importante es como tal el tema del contexto, pues podemos utilizar una exageración en algunos de los aspectos, sobre todo en el tamaño. El tamaño es uno de los aspectos que más exageran en términos de jerarquía, porque pues de alguna forma nos hace que rápidamente podamos leer esa información inclusive a gran distancia. En este caso, por ejemplo, estoy utilizando este texto que dice inteligencia artificial, y este texto estoy utilizando las serifas simplemente para que se vea un poco como más de alguna forma más clásico, y lo estoy combinando simplemente con un subtítulo que utiliza una fuente un poco más juvenil. Luego entonces viene un tema importante que es el interlineado. El interlineado me va a permitir hacer más cómoda la lectura para la persona que está accediendo a la información que yo estoy poniendo en mi aplicación, en mi página, en mi texto, etc. Y el interlineado le va a permitir tener un descanso entre líneas a las personas que están leyendo la información. En este caso, tengo un texto que no tiene un interlineado personalizado, sino que simplemente es darle enter y ya. Y esto, como al ser un texto que es un poema, no permite que se sienta un descanso entre cada una de las frases. Por ejemplo, en la poesía es muy importante lo que dice cada una de las frases, y cada una de las frases de alguna forma refleja un sentimiento independiente del autor. Entonces, en este caso, ese reflejo lo podemos hacer aumentando el interlineado, que es este espacio entre línea y línea, y eso hace que de alguna forma podamos leer mucho más fácilmente lo que el autor quiere decir en este caso. Entonces, si yo tengo este texto, voy a intentar hacer lo más seguido la lectura, pero si a mí me obligan a hacer una pausa, que es el interlineado, voy a tener que leerlo de una manera más lenta o más retórica dentro de mi cabeza. Luego tenemos el espaciado, que básicamente habla del espacio entre los caracteres. El espaciado se utiliza para acomodar texto de manera que sea más cómoda la lectura o para que se vea mucho mejor el diseño que nosotros estamos haciendo. En este caso, tengo este texto que dice inteligencia artificial y quiero que sea utilizado como parte de un logo o como parte esencial de un diseño dentro de mi aplicación, de mi página, de mi brochure, lo que sea. Entonces vemos que en este caso, hacer que el espacio entre los caracteres de la palabra artificial sea mayor va a permitir
que la alineación entre la primera letra y la última letra sea exactamente la misma, y esto me permite utilizar un espacio mucho más cuadriculado, lo cual es útil en logos, cuando el espacio es reducido, cuando quiero que tenga cierta armonía con el resto del diseño. Entonces, bueno, o cuando más utilizarlo, lo podemos utilizar cuando tengamos una tipografía que naturalmente se dificulte su lectura en un tamaño grande o en un tamaño pequeño, porque los caracteres están demasiado pegados. ¿Cuándo no utilizarla? Cuando la misma tipografía no lo permite por la forma en la que está construida. Por ejemplo, en este caso tenemos un texto que dice nostálgico, y ese texto es un texto creativo que fue creado pues justamente para comunicar, además de su contenido, comunicar a través de los caracteres. ¿Qué pasa? Como este texto es un texto con cursivas, es demasiado importante que se siga la línea continua y estas terminaciones que están acá no se pueden separar. Si yo llego a ponerle espaciado, pues lo que voy a hacer es dañar la fuente y voy a dañar el texto como tal. Entonces no va a verse tan agradable. Sin embargo, hay ocasiones en las que los mismos, por eso es tan importante saber escoger la tipografía. Pero si por alguna razón necesito mantener esa tipografía y resulta que estoy pensando en las opciones de accesibilidad, eso quiere decir que cualquier persona pueda leer lo que estoy escribiendo. Si una persona tiene problemas de visión, si una persona no es 20/20 y no puede leer muy bien el texto que se está escribiendo y utilizo un tipo de fuente como esta, pues en ese caso, para opciones de accesibilidad, como para que una persona pueda identificar bien lo que dice el texto, por cuestión de que si tiene alguna dificultad visual, puede que esto no lo entienda y esto sí. Entonces es importante saber distinguir cuándo sí utilizar espaciado y cuándo no, cuándo daña la tipografía y cuándo ayuda a la lectura. Ahora que conocemos los aspectos teóricos más importantes de las tipografías, vamos a ponerlo en práctica. Para ello vamos a utilizar varios recursos. Vamos a utilizar algunos recursos en línea y vamos a utilizar Illustrator para poder editar una fuente. Y los recursos en línea los vamos a utilizar para descargar diferentes tipos de fuentes. La primera herramienta que vamos a explorar se llama Google Fonts. La página es fonts.google.com. Aquí vamos a poder encontrar diferentes recursos caligráficos y nos permite no solamente utilizarlos, verlos, sino que los podemos descargar y utilizar desde cualquier programa que utilice algún tipo de tipografía. Entonces lo podemos utilizar en Excel, en PowerPoint, en Word, en Illustrator. Cualquier elemento dentro de nuestros computadores que tenga tipografía va a poder acceder a las fuentes que descarguemos desde acá. Además vamos a poder utilizarlas como un recurso web por el API que ellos tienen de consulta. ¿Cómo funciona? Aquí podemos buscar tipografías específicas. Aquí podemos colocar un texto específico. Esto es recomendable. Aquí es recomendable siempre que ustedes utilicen esto de forma, si están buscando por ejemplo un tipo de letra, yo les recomiendo que utilicen frases que contengan ñes, que contengan tildes, que contengan los caracteres raros que ustedes van a utilizar de pronto dentro de digamos que para el cual van a utilizar esta tipografía. Eso porque si la tipografía es, por ejemplo, netamente inglesa, las tildes se van a ver terribles. Entonces es importante que ustedes metan de una vez los caracteres extraños que de pronto puedan encontrar dentro de los textos. Por ejemplo, en este caso tengo un texto que contiene ñes,
que contiene tildes, que son básicamente los caracteres especiales que nosotros utilizamos en español. Aquí puedo variar el tamaño del texto para ver qué tal se ve cuando sea muy pequeño. Entonces eso nos sirve si por ejemplo vamos a utilizarla para texto. Entonces intenten ponerla más o menos a 12 puntos máximo, o si queremos utilizarla ya para un subtítulo entre 20 y 30 puntos, o si ya queremos que sea para algo más grande, pues lo ponemos más grande. Eso para darnos una idea de cómo se ven los terminados y cómo se ven los caracteres como en diferentes tamaños. Luego entonces pues nos va a mostrar como tal las tipografías. Aquí ustedes van a encontrar un montón de tipografías. Por ejemplo, esta es un tipo de tipografía que no sirve para español porque pues son los caracteres extraños que, digamos, para él estos caracteres son extraños. Aquí, bueno, y aquí otra cosa que podemos hacer es buscar directamente con el lenguaje. Y las propiedades de las fuentes. Entonces, y aquí las diferentes categorías. Entonces empecemos revisando qué son estas categorías. En estas categorías nos va a permitir ver las fuentes con serifa, sin serifa, de display, que son las fuentes creativas o bueno, de display, también la darán adelante, escritas a mano y monoespaciadas. Les voy a explicar una por una cómo se ven, o más bien vamos a explorar una por una. Primero entonces vamos a ver las con serifa. Entonces si se dan cuenta, todas estas fuentes tienen las terminaciones de cada uno de los caracteres, tienen estas lineecitas, y aquí vamos a poder encontrar variedad con serifa. Luego entonces vamos a encontrar las fuentes sin serifa, pues, que son estas que son un poquito más simplificadas. Luego entonces vamos a encontrar las de display, que se utilizan más como de una forma creativa. Entonces vamos a encontrar estas que son estas, por ejemplo, cuando ustedes estén buscando una fuente que sea de display, supongo que la van a utilizar para un recurso más creativo que realmente sobre el texto. No vayan a utilizar una fuente de display para texto. Entonces aquí intenten aumentar un poquito el tamaño de la letra, porque así vamos a poder detallar mucho mejor cómo está construida cada uno de los textos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poder ver bien en detalle cómo están construidas los caracteres. Y aquí pues vamos a encontrar un montón de tipografías como más hacia el lado de lo creativo. Estas se utilizan mucho para hacer logos, títulos que quieran comunicar, como que tengan una segunda intención en el texto. Luego entonces están las escritas a mano, que tienen como este terminado más casual. Entonces son este tipo de tipografías que utilizamos sobre todo para escribir como si yo estuviera hablando con una persona de una manera mucho más relajada, mucho más cercana, etcétera. No tanto como neutral, como informativo, etcétera, sino un poquito como más relajado. Y estas se pueden utilizar dependiendo de la tipografía que se escoja, se pueden utilizar inclusive para textos largos, dependiendo ya del estilo que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, esta no la vayan a utilizar para textos largos porque se va a ver terrible. Pero por ejemplo, una un poquito más, por ejemplo esta que es un poquito más relajada, que tiene un buen espaciado, etcétera, sí lo podemos utilizar para textos largos, dependiendo si nuestro estilo o lo que estamos manejando pues se vea así como todo casual. O sea, si todo va acorde con esa tipografía, pues la podemos utilizar para textos largos. Y por último tenemos las monoespaciadas. Las monoespaciadas, porque se llaman monoespaciadas porque básicamente cada uno de los caracteres ocupa exactamente el mismo espacio. Así sea cual sea, siempre va a ocupar el mismo espacio. ¿Para qué se utilizan este tipo de fuentes? Se utilizan para escribir código o para... generalmente se utilizan más como para escribir código de programación, o como cosas que necesite que se puedan alinear todos los caracteres. Si se dan cuenta, si uno viene aquí y alinea todos los caracteres, siempre las líneas de separación o los espacios entre uno y otro carácter es exactamente el mismo y siempre está sobre el mismo. Entonces eso hace que la fuente sea mucho más ordenada, que eso es por ejemplo lo que necesitamos en código de programación. Por eso siempre que ustedes vean una fuente de un editor, muy probablemente, a menos que ustedes la cambien
va a ser una fuente espacial, monoespacial. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para descargar las fuentes que nosotros queramos utilizar? Voy a escoger una de estas que son bien fancy. Listo. Voy a escoger una de estas bien fancy para poderla utilizar en algún diseño. Entonces, una vez yo seleccione mi fuente, vamos a seleccionar esta, por ejemplo. Una vez yo seleccione la fuente que quiero utilizar, voy a ver cuáles son primero los estilos que tiene. Aquí él me va a indicar cuáles son los posibles estilos que él tiene dispuestos para esto. Por ejemplo, esta no es una familia no es de buena familia porque solamente tiene 2 variaciones de la misma fuente. Entonces tiene la fuente regular y tiene Volt, es decir, negrita y normal, no tiene más. Esta es una fuente que no es muy rica, pero si yo la quiero utilizar para algo un poquito más como decorativo, etcétera, pues está perfecta. Ahora, aquí abajo nos va a hacer unas combinaciones populares de tipografías, que es lo que les decía. Si uno necesita, por ejemplo, utilizar dos tipografías para hacer un determinado diseño, pues generalmente lo combinan con un Open Sans o con Oswald o Cabin Sketch. Bueno, ahí tiene diferentes combinaciones que nos pueden dar una idea de más o menos cómo se vería o cuál sería una buena combinación. ¿Cómo podemos descargarla? Simplemente le damos aquí en descargar familia y él nos va a abrir un mensajito y la vamos a poder descargar. Entonces nos descarga un .zip y aquí vamos a encontrar unos archivos. Entonces siempre los archivos que tienen fuentes para instalar vienen en formato .ttf o OTF. Para instalarla simplemente le damos doble clic, le damos a instalar, le damos y ya él pues lo instala automáticamente. Vamos a explorar una fuente un poquito más. Generalmente las fuentes más numerosas o las de mejor familia se encuentran en la sin serifa, porque pues son las más modernas, las que de alguna forma han heredado propiedades de otras fuentes, y generalmente aquí pues vamos a encontrar un poco más de variación. Por ejemplo, miremos esta Roboto. La Roboto es una de las más utilizadas y una de las fuentes más bonitas que existe como de libre descarga. Y de hecho se utiliza muchísimo en muchas aplicaciones, páginas, de todo. Porque es una familia numerosa, pues fíjense, tiene Tiny, Tiny Itálica, Light Itálica, Regular Itálica, Medium Itálica, Bold, Black. Entonces tiene muchas variaciones y eso me va a permitir hacer combinaciones de, por ejemplo, dentro de la misma fuente, de un Black con un Tiny. Bueno, ya estamos en Illustrator. Para poder incluir un elemento de texto, vamos a utilizar la herramienta texto o vamos a oprimir la tecla T. Y luego vamos a hacer un cuadrado o un rectángulo si queremos que el texto sea un poco más dinámico. ¿Eso qué quiere decir? Aquí yo voy a poder escribir todo lo que necesite, todo lo que quiera, y él va a respetar el tamaño de la letra y lo que va a hacer es que va a ocultar el resto del texto. Eso si él con la herramienta de texto creó un rectángulo y en ese rectángulo comienza a escribir. Por otro lado, si yo simplemente doy clic, él me va a crear un texto que aumenta a medida que escribimos, pero solamente escribe en una sola línea. Entonces este sería como
si aquí yo disminuyo o aumento el tamaño, no me aumenta el cuadrado del texto, sino que modifica las propiedades de ancho y alto del texto que ya está contenido dentro del texto. Entonces esto es como cuando yo quiero hacer simplemente algunas palabras que estén en línea, y si ya quiero hacer digamos en bloquecito el texto, pues ya sabemos que haciendo un cuadrado con la herramienta de texto vamos a obtener ese resultado. Vamos a explorar ahora las herramientas para creación de caracteres y para edición de caracteres. Vamos a escribir una palabra y vamos a ver las propiedades que existen para determinado conjunto de caracteres. Entonces primero encontramos dentro de esta ventana el menú de caracteres, en donde nosotros podemos modificar la fuente, y aquí van a aparecer las fuentes que nosotros ya hayamos descargado e instalado previamente. Puedo utilizar fuentes que haya instalado directamente desde Adobe, y para instalarla podemos darle aquí en fuentes, buscar más, y aquí en buscar más, cuando carga, vamos a poder descargar o activar las fuentes directamente desde Adobe. Las fuentes que aparecen acá son mucho más acabadas que las que vamos a encontrar en Google Fonts en algunos casos, y vamos a encontrar fuentes de familias más numerosas. Además de poder explorar el tipo de fuente, podemos modificar la variación. Por ejemplo, si yo escojo Hockey Roboto, que fue una de las que descargué, automáticamente él me va a mostrar aquí todas las variaciones de esa familia. Voy a volverla a la que tenía. Listo. Adicionalmente a esto, pues podemos aumentar o disminuir el tamaño del texto. Si aumenta mucho y se sale del espacio, pues va a dejar de mostrar, pero simplemente moviendo un poco el límite de la caja de texto que tenga, pues va a ajustar el texto automáticamente. Luego tenemos el interlineado. El interlineado, como vimos antes, es el espacio entre dos líneas de texto entre dos líneas de texto diferentes, y aquí si aumentamos el valor del interlineado, vamos a ver cómo automáticamente él va desplazándose desde una línea hasta la otra. O si disminuimos el interlineado, pues vamos a ver también cómo se acercan esos dos elementos de texto. Adicionalmente podemos aumentar el espaciado. Si por ejemplo yo decido que quiero que las dos componentes comiencen en el mismo lugar y terminen en el mismo lugar, yo puedo darle clic derecho, mostrar reglas, darle clic derecho, mostrar cuadrículas, eso en caso de que quiera hacer algo un poco más preciso. Y aquí, si le damos doble clic en la parte superior, nos va a crear una guía. Esta guía nos va a permitir, dependiendo de lo que necesitemos, tener una medida de donde pueden iniciar y terminar determinados objetos que tengamos en edición. Si le damos clic derecho y le damos aquí desbloquear guías, vamos a poder mover la guía de manera que podamos alinearla con los elementos que tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar la guía y seleccionar los elementos y pedirle que los alinee todos hacia la derecha. Y lo puedo mover aquí para que se alinee a la izquierda y todos van a quedar aquí. Y entonces ya con esto ubicado, puedo seleccionar el texto y aumentar el interlineado. Cuando aumento el espaciado. Cuando aumento el espaciado, los espacios entre cada uno de los caracteres de texto van a aumentar, y ya aquí puedo terminar de ajustarle de manera tal que se vean adecuados para la composición que estoy llevando a cabo. Bueno, y una vez tenemos esto, si ya no queremos ver más las líneas de guía, podemos darle clic derecho, ocultar guías, clic derecho, ocultar cuadrícula, y ya vamos a tener el espacio como lo necesitamos, como lo requeríamos previamente. Y luego tenemos esta propiedad que se llama kernel.
Y el término entre dos caracteres es algo que está definido propiamente en la fuente, algo que nosotros directamente no modificamos, sino que aparece de forma automática. Los kernels, que son estos espaciados, no siempre son los mismos entre dos caracteres. Por ejemplo, aquí hay más espaciado entre estos dos caracteres que entre estos dos caracteres. Si por una cuestión estática necesitamos que los espacios sean exactamente iguales entre cada uno de los caracteres, podemos darle aquí clic y vamos a darle óptico, y así él va a hacer que automáticamente todos los espacios entre el píxel más alejado de este carácter y el píxel más cercano a este carácter sean exactamente los mismos. Entonces podemos ajustar ese tipo de cosas. Luego tenemos las propiedades de párrafo, y en las propiedades de párrafo vamos a poder tener textos, vamos a ponerle el tamaño de letra 25, Para este párrafo he seleccionado otra vez nuestro tipo de letra roboto, que era la que teníamos en el ejemplo anterior, una familia numerosa, y voy a utilizar simplemente un delineado bastante ligero. Y dentro del párrafo vamos a encontrar las características de este trozo de texto. Vamos a poder centrar el texto. Vamos a poder alinearlo a la derecha, alinearlo a la izquierda, justificarlo a la derecha, izquierda, al centro, o justificarlo totalmente. Una recomendación es que siempre que sea posible alineemos el texto hacia la izquierda. Esto porque es mucho más armónico en la lectura que, por ejemplo, tener el texto justificado. A veces nosotros, con el fin de que esto se vea más cuadrado, impedimos que la lectura se vea agradable, a menos que pues ya el estilo que estemos llevando necesite que esto sea justificado. Pero el problema de justificar texto, sobre todo si la letra es un poco grande, es que nos va a generar algo que se llaman ríos o caminos, que son como espacios que se crean automáticamente para poder hacer que el texto se complete. Además de hacer la justificación, vamos a poder separar los caracteres o no separarlos. Por ejemplo, en este caso, esta palabra no terminó y automáticamente puso este guión. Si yo no quiero que ocurra eso, puedo darle clic en separar y automáticamente va a evitar que eso ocurra. De las otras propiedades que restan a explorar, tenemos la sangría, que mueve todos los caracteres desde la línea de limitación de la caja del texto hacia la derecha. Tengo también esta que es la sangría, pero que ocurre solamente en la primera línea. Entonces va a separarlo siempre que ocurra un nuevo salto de línea. Y también puedo hacer la misma modificación hacia la izquierda o hacia la derecha utilizando esta propiedad de aquí. Tengo adicionalmente esto que se llama OpenType. Ahí nosotros podemos seleccionar estilos antiguos, alineamientos, como ya características directamente de las fuentes. Por ejemplo, el estilo antiguo se utiliza para cuando tenemos una fuente cuyos números no estén todos centrados digamos que no estén todos alineados en la parte inferior, sino que algunos suban abajo. Por ejemplo, aquí en este caso que tenemos un 3 que baja, un 6 que sube, un 5 que baja. Si yo quiero que eso no ocurra, sino que se mantenga con un estilo que todas las letras que todos los números estén alineados, entonces puedo seleccionar aquí el estilo que quiero que aparezca.
Adicionalmente, si nosotros queremos hacer modificaciones sobre el color del texto que nosotros estamos editando, podemos seleccionarlo, darle clic en este panel que está a la izquierda y seleccionar el relleno, o simplemente oprimir la tecla X y vamos a poder aquí seleccionar el color que queramos al que varíe nuestro texto. Y así ya vamos a tener una pieza gráfica que pues tiene variaciones o tiene ediciones en las fuentes que nosotros hemos elegido, respetando pues los tamaños, los espaciados, los interlineados, pues de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Hasta aquí lo que quería contarles acerca de tipografías. En el próximo video vamos a estar hablando de colores, cómo combinar los colores, qué representa, qué significado tienen, y algunas herramientas que nos van a ayudar a escoger colores adecuados para nuestras aplicaciones y nuestros diseños.